el libro del profeta Zacarías, capítulo 4. Yo quiero leerte el versículo 6, en la Nueva Versión Internacional. Tú lo tienes ahí en tu versión. Y dice así la palabra del Señor: no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Quiero compartirlo y no alargarme mucho, pero dejar este mensaje en nuestros corazones, un mensaje que quizás tú ya has recibido una y otra vez, pero que el Señor nos vuelva a hacer hincapié en él, la necesidad que tenemos del Espíritu Santo haciendo la obra de Dios. El pueblo de Dios en esta ocasión de la que nos habla el profeta Zacarías había sido llevado cautivo a Babilonia y la ciudad de Jerusalén y el templo de Dios habían sido destruidos. Ahora Zorobabel, el gobernador, junto con el sumo sacerdote, tenían la necesidad interior. Escucha bien esta palabra. La necesidad de reconstruir el templo del Señor. Y el Señor les dice que la obra será hecha, pero que será hecha con la ayuda del Espíritu de Dios. Será el Espíritu de Dios quien les dé la orden de construir. Será el Espíritu de Dios quien quitará de en medio a los enemigos. Todo esto lo puedes ver en el libro de Esdras. Cómo el Espíritu Santo se está realmente encargando de esa obra. Será el Espíritu de Dios quien va a dar instrucciones precisas de cómo hay que hacer la obra. Será el Espíritu de Dios quien vendrá con los recursos necesarios y con la fuerza necesaria para que sea hecha la obra. Pero hay algo todavía más grandioso. Será el Espíritu de Dios quien hermosee la obra, quien la haga preciosa. No serán las manos de hombre quien le dé hermosura a la obra de Dios. El mismo Dios le dice a Zorobabel, y se levantarán voces que estarán diciendo gracia, gracia. O sea, hermosura, belleza, plenitud a la obra de Dios. Porque el Señor no va a permitir que ningún hombre haga preciosa su obra. Hoy lo hemos cantado. Él es... ¿Se nos olvidó? Él es... Nadie puede añadir más belleza a Dios que la que ya tiene. Y el Espíritu Santo le está diciendo hoy a la iglesia del Señor dependerá siempre del Espíritu Santo para que sea hecha la obra de Dios. Y si hay alguna hermosura, algún valor en esa obra, será porque ese valor y esa hermosura se la darán siempre el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, hoy tú y yo seguimos dependiendo de la obra del Espíritu Santo para que sea hecha con poder y con hermosura. Seguimos dependiendo de la obra del Espíritu Santo. No puedo irme sino al mayor de los ejemplos de dependencia del Espíritu Santo, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Espíritu Santo ciertamente empoderó a Jesús para hacer la obra del Salvador. Verdadero Dios y verdadero hombre, empoderado por el Espíritu Santo de Dios para hacer la obra de Dios.
Él mismo así lo confiesa, cuando allí en la sinagoga de Nazaret dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Me ha enviado a decirle a la gente de parte de Dios, shalom de parte de Dios. Es mucho más que paz. Recibe la bendición que Dios ha preparado desde la eternidad para ti. Y para eso, ¿quién es competente? Sino el mismísimo Dios. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corporal como paloma y permaneció, reposó sobre él en aquel día cuando fue bautizado por Juan el Bautista, como recogen los evangelios. El Espíritu Santo ungió a Jesús para hacer la misión de Dios, para predicar el evangelio. O como dice el libro de Hechos, capítulo 10 y versículo 38, de cómo Dios ungió con poder y con Espíritu Santo a Jesús para que hiciera bienes, para que sanara a los enfermos y para que libertara a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Ese es nuestro mayor ejemplo. ¿Por qué habremos de pelear con el Señor vez tras vez cuando Él nos llama para hacer la obra, teniendo tan sumo ejemplo de quien dependió del Espíritu Santo? ¿Por qué, si el verdadero Dios hecho hombre fue empoderado por el Espíritu Santo, hoy hombres como tú y como yo, mujeres, no como yo, seguimos empeñados en hacer la obra no dependiendo del Espíritu Santo? ¿Por qué hombres que son hoy de referencia y fueron incluidos en las Santas Escrituras como el apóstol Pablo, llegaron a hacer la obra, como en este caso a la tierra de los Corintios, y les dijo, no vengo con palabras humanas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder? ¿Por qué hombres de los que se escribe en la Biblia necesitaron al Espíritu Santo y hoy la Iglesia del Señor Jesucristo sigue olvidándose de la profunda necesidad y dependencia del Espíritu Santo? Yo me pregunto por qué. ¿Por qué hombres como Santiago, auténticos líderes de la obra social? ¿Sí? El que nos enseñó que la fe sin obras es un líder de la obra social. ¿Por qué? ¿Por qué Santiago dice, si hay algún enfermo, llamen a los pastores de la iglesia y oren ungiéndolo con aceite? Y si cometió pecado, les serán perdonados. Y el Señor lo levantará. ¿Por qué? El líder de la obra social, como yo le llamo, sigue dependiendo del Espíritu Santo para que se haga la obra de Dios. Y hoy nuestras obras sociales cada vez dependen más de los recursos que ponen a disposición las instituciones de nuestros países y menos del recurso de poder del cielo, que es el poder en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy también sigue empoderando a la iglesia. Como dice Jesús en Hechos capítulo 1 y versículo 8. Por cierto, Hechos de los Apóstoles sigue siendo palabra de Dios. Amén. El capítulo 1 y capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles sigue siendo palabra de Dios. Amén. Pues el capítulo 1, versículo 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis entonces testigos. Testigos dando de comer al necesitado. Testigos ayudando al que está cautivo con vicios. Testigos predicando del mensaje de salvación de Cristo. Testigos en las muchas formas en las que hoy la humanidad está esperando ayuda. Pero testigos empoderados
por el Espíritu Santo. Cierto que has sido salvado. Es cierto que el Espíritu Santo vive pues en tu interior. Pero ahora debes de añadir en ti la dimensión del poder sobrenatural para la obra sobrenatural a la que estamos llamados. Nadie puede salvar un alma, sino el Creador y Salvador de las almas. Nadie puede satisfacer el hambre que tiene el ser humano. Y no tanta hambre de comida, sino la profunda crisis existencial que existe en el interior de cada uno de los que estamos en lo alto de este planeta Tierra, sino el que los creó. Y sigue teniendo un espacio dentro de cada corazón que nada ni nadie puede llenar. Yo sé que has sido salvado, mi hermano. Y yo sé que con ese gozo de la salvación quieres ir a compartir el Evangelio. Y ciertamente puedes ir a hacerlo. Pero espérate y sé lleno del poder de Dios para hacer la obra de Dios con poder. No se trata de depender solamente de tus fuerzas. Claro que Dios te dio fuerza. Y mientras esté en esta tierra, el Espíritu Santo vendrá a vivir en tu interior y vendrá sobre ti capacitándote. Sí, sobre ese cuerpo que Dios ha creado. Así que sí, son válidas tus fuerzas y son válidas las capacidades mentales que Dios te ha dado. Pero no se trata de depender exclusivamente de nuestras fuerzas. No se trata de que tu persona, al hacer la obra de Dios, sea exaltada y digan, mirad cuán gran obrero, cuán gran siervo, cuán gran cristiano es. No se trata de eso. Ni se trata de ser empoderado para que una obra para ti sea hecha. Otra cosa es que el Padre de toda misericordia, de toda consolación, a ti te provean tus necesidades. Pero el Padre no existe para hacer tus obras. No, se trata de que Dios sea quien se lleve la gloria. Y no tú y yo exaltados por el poder que pueda venir sobre ti o sobre mí. Se trata de que Dios se lleve la gloria y no se trata de que sea hecha tu obra. Se trata de que sea hecha la obra de Dios. Así que no se trata de lo bien que yo pueda predicar o lo bien que tú puedas predicar. Se trata de cómo Dios también me ungió para que este pobre miserable pudiera predicar bien. ¿Cuántos están entendiendo? No se trata de lo bien que tú le compartiste el Evangelio y por tanto el alma que tú ganaste, sino de lo bien que Dios te ungió a ti para que miserable de ti pudieras tener algo que decir y Él salvara esa alma. Él es el que salva. Y no, personalmente no te quise llamar miserable. Más bien es el estado de nuestras personas, como dijo el apóstol Pablo, que aun convertido y ungido decía, miserable de mí. ¿Quién me librará este cuerpo de muerte, verdad? Y decía, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo y viven guiados por Él. Espíritu Santo. Así que no, mi hermano, no te llame a ti miserable. Y sí, mi hermano, sí te llamé miserable. Se trata de depender del Espíritu Santo, iglesia amada. Amados amigos. Entonces, sabiendo que Él se tiene que llevar la gloria y que Él es quien hace la obra usándonos a nosotros. Entonces, en dependencia de Dios, Él va a llenarnos de su Espíritu y nos va a investir de poder y nos va a capacitar para hacer su obra. Pero pastor, yo no soy llamado a predicar el Evangelio. Es que Dios no solo capacita a los que tienen que predicar desde los púlpitos. Es que Dios no solo capacita a los que tienen que ir a las calles a compartir el Evangelio. Es que Dios capacita a toda la iglesia para hacer toda la obra de Dios. Yo recuerdo en el libro de Éxodo,
Cuando Dios capacita a Moisés y al equipo que él tenía a su alrededor para ciertamente dirigir al pueblo de Dios, pero a la vez él capacitó a todos aquellos que tenía que usar para levantar la obra del tabernáculo. Así que no solo me va a capacitar a mí para predicar, o va a capacitar a los distintos equipos de evangelización, sino que te va a capacitar a ti, y a ti, y a ti, para hacer la obra a la cual te está llamando en esta congregación. Y a unos dice que le dio capacidad para bordar, y que aquel bordado fuera, dice la Escritura, primoroso. Dice que a otros les dio capacidad para inventar y diseñar. Dice que a otros les dio capacidad para trabajar la madera, a otros para trabajar los metales. De tal manera que el resultado del tabernáculo fuera hermoso y la gloria se la llevara Dios, que era en definitiva quien venía a reposar sobre aquella obra tan maravillosa, y allí se veía la presencia de Dios, lo que la Biblia también llama la Shekinah. Y allí podía encontrarse el pueblo con su Dios. Entonces, pastor, ¿también me va a capacitar a mí? Sí, para trabajar con niños, por ejemplo. Y que esa palabra que tú les siembres les sirva de sostén en el día malo de ese niño, que los tendrá. Entonces, pastor, a mí también me va a capacitar, sí, a ti también, para que cuando hagas sonar tu teclado, los aplausos se los lleve Cristo. Pero por medio del sonido que tú hagas con tu teclado, todos vayamos corriendo a adorar al Señor, porque estamos inspirados por esa música que está viniendo del cielo. ¿O pensabas que está viniendo de ti? Porque a mí me siguen maravillando cuando en las iglesias se aplaude porque hemos traído a algún artista y ha cantado y el artista dice, la gloria para Dios. Y yo le digo, no, espérate, ¿tú qué creías que era para ti? ¿Sí? ¿Nunca os pasó eso? Que está aquí el siervo de Dios que ha ministrado la alabanza y cuando se aplaude dice, la gloria para Dios, la gloria para Dios. Y yo le digo, hombre, claro que era para Dios, ¿tú qué creías que eras para ti? Entonces te hace falta escuchar esta predicación. No, te hace falta leer la palabra de donde yo estoy sacando esta predicación. ¡Claro! Y entonces, ¿para quién es esa unción, pastor? También para mí. Sí, para ti, que mañana tendrás que limpiar las sillas. Sí, para ti, que mañana tendrás que trabajar pintando nuestras puertas. ¿Para hacerlo de qué manera? De la mejor manera. Y Él se lleve la gloria. Sí, iglesia, tú y yo, todos necesitamos la unción del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios allí donde Él nos esté llamando. Lo que hoy haga la iglesia, si es obra de Dios, dependerá del Espíritu Santo. Si no es obra de Dios, va a depender de ti. Pero los resultados que vamos a obtener serán los que tus limitaciones pongan. Yo no quiero vivir bajo mis limitaciones y mucho menos quiero ministrarte bajo mis limitaciones. Yo no quiero que tú vengas a ayudar a la iglesia en tus recursos humanos y con tus limitaciones. Yo prefiero que hagas lo que hicieron los discípulos, que te pongas a orar y esperes para servir hasta que venga sobre ti el Espíritu Santo y te invista de poder de lo alto. Así que si no estás haciendo la obra como entiende que la tienes que estar haciendo, así que, si no estás dando todo lo que le tienes que dar, no tengas prisa en pedirme que te ponga a servir al Señor. Ten prisa, de rodillas, en pedirle a Dios que te unja con su Espíritu Santo. Escuché pocos amén. No me vengas corriendo, pastor, ponme ya.
cuando no pasaste suficiente tiempo delante de la presencia del Señor esperando a ser lleno con el poder que necesitas para que yo te pueda poner. Amén. Hermano, yo quiero terminar. Te dije que no iba a ser largo. Porque esta iglesia se le ha predicado tanto del Espíritu Santo. Pero te dije que quizás podría ser fresco lo que te estoy compartiendo. Yo quiero terminar con esa capacitación que viene del Espíritu Santo para ti. En la multigracia de Dios derramándose sobre su iglesia, como nos enseña Isaías capítulo 11, versículo 2. Emplea la misma palabra que empleó el evangelista cuando dijo, y el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma vino y reposó sobre Jesús. Dice Isaías 11, 2, y reposará sobre él, hablando del Mesías, el Espíritu de Jehová. Y mira que no solo es poder para predicar, dice espíritu de sabiduría y de inteligencia y de consejo y de poder y de conocimiento y de temor del Señor. Tú y yo necesitamos ser empoderados por el Espíritu Santo. Porque tú y yo, si de verdad queremos hacer la obra de Dios, dependemos del Espíritu Santo de Dios. No tengo más palabras para añadir a esto. Ni puedo predicarlo más alto. Porque seguiría diciendo lo mismo. Y en lo único que podía incurrir sería en una ofensa a ti, ¿verdad? Si gritara yo más. Y si dijera lo que el Señor no me permitió tener escrito en este sermón. Así que se acabó.